Dicen, ¡ay, qué grande la barriga! Yo voy a tomar aliñado. Esa está buena para hacer café con cheirinho. Una bebida típica aquí en Portugal. Si ustedes se imaginaran lo rico que huele esto. Huele. ¡Hostia! Yo creo que se escucha bueno, bastante bueno. Me dices si no me escuchas. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Ay! Odioso. Y ahora vamos a comprar frutas. Muchas. Para hacer un aliñado. Para los que no lo sepan, aliñado es una bebida típica tradicional del oriente cubano. O sea, es de mi zona, yo soy de Holguín, para los que no lo saben. Y entonces es una bebida que consiste en tener muchas frutas fermentadas. Es como dulces de fruta con aguardiente. Se deja fermentar ahí por meses y solo hacen para una ocasión, solo para esa ocasión, solo ¿no? para cuando nace el bebé. Cuando hay una embarazada, cuando nace el bebé, se le brinda a las personas que van a la casa, se le brinda un poquito de aliñado. Un poquitico, solo un poquitico. Es muy rico, pero solo un poquitico. Solo un poquito, no mucho. Vamos a enseñarles las cositas que vamos a ir comprando. Aquí hay un supermercado, es un shopping un poco más lejos de nuestra casa, pero aquí tienen muchas frutas trópicas, que es bueno, claramente, como aliñado es una bebida trópica. Tropical. Y sí, y esperamos que vamos a encontrar también aquí un poco de caña de azúcar. Ese va a ser nuestro principal desafío, encontrar caña de azúcar, porque con la caña de azúcar pasa algo gracioso y algo rico. Es esencial, ¿por qué? Porque la caña de azúcar absorbe todo el alcohol y el dulce de las frutas. Y cuando lo mastica, sale todo así como si fuera guarapo, pero guarapo de ron. Porque las frutas se quedan en la bebida y puedes comer las frutas también. Es un poco como frutas alcohólicas, muy rico. Y también, como saben probablemente, el ron, que es típico en Cuba, también es hecho de caña de azúcar. Entonces, aguardiente de caña de azúcar. Entonces, tenemos que tratar de encontrar la caña de azúcar. Dudo mucho que aquí en Europa podamos encontrar un masito responsable. Entonces entramos a Auchan. Sí. Auchan es francesa, ¿no? Yo creo que sí, pero en fun fact, en España se llama Alcampo. De nuevo. Ya no quiero. Pero en Sevilla, por ejemplo, se llama Alcampo. Muy popular también. Y es la misma cadena porque tiene el mismo signo y todo, el pajarito. Sí. Tenemos uva, tenemos piña, tenemos una fruta bomba para hacer el dulce. Maybe we can get some of those. Yeah, let's get those. Better. Ciruelas gigantes. En Cuba las ciruelas son más chiquitas. Gigantes. Sí, Nada. en Cuba son más chiquitas. It's really hard to find here. Grosella, Muy no sé rico. si servirá, pero cógela. Ahora vamos para el ron, el aguardiente. ¿Aguardiente o ron? No, aguardiente. Alcohol puro. Tiene que ser, sí, porque ese es el que va a fermentar. Como el 70% por lo menos, ¿no? Sí. En Cuba normalmente compramos alcohol bien de bastante graduación. Aguardiente. Como 90%. Nosotros le decimos chipetren muchas veces. Pero bueno, aquí no hay tanto. Entonces vamos a ir por un aguardiente brasileña de caña de azúcar. Así que vamos a experimentar con ese. Encontramos una que tiene bastante graduación, tiene 46%. Esa es. Vamos a coger esta también y mezclarla con cualquier cosa. Sí. Esa está buena para hacer café con cheirinho. Una bebida típica aquí en Portugal. Al menos en Porto. Es el café con un poquito de cheiro. Y bueno, primera parada terminada. Compramos bastante. Conseguimos unas cuantas frutas, así que echamos en falta la caña. Preguntamos y todo, pero no hay. Es muy difícil encontrar caña de azúcar aquí. Azúcar de caña sí, pero caña de azúcar no. Vamos a ir al Corte Inglés a ver si tenemos suerte. Ah, verdad, pero aquí no se puede grabar. A ver. Segundo intento, estamos en el Corte Inglés. Vamos a ver. Aquí no se puede grabar. Bueno, segundo intento fallido. Salimos del Corte Inglés. No hay tampoco caña de azúcar. Pero con más información. Encontramos un dependiente brasileño que nos comentó
porque que- él conoce el desafío con los productos sudamericanos y Ya. dijo que hay una tienda argentina en la ciudad y ahí él también compra cosas brasileñas y vimos online que tienen también cosas de Cuba y Sí. hojas de plátano Latinoamérica, y de muchas latinoamericana probablemente. Ahí, si hay algún lugar donde pueda haber caña de azúcar, es en ese lugarcito, en Cedo Feita, en el centro de Puerto. Así que vamos a ir en estos días. No Les hay. mantendremos informados. cosas. Está cerrado. Sí. Primero hay que hacer el dulce de piña y de fruta bomba. Estas son las primeras cosillas. Se me había olvidado también, estoy echándole ciruela china al dulce de piña. Nosotros le decimos ciruela china. No se pueden imaginar lo caro que es esto aquí. Mira lo que encontramos también va a poner ciruela china. How much Pero is the kilo? cuesta casi 27 euros el kilo. Entonces vinimos, yo y yo sí pusimos 4. Es como, oh, vale, son 400 gramos. 11 euros por 4 cositas. Es Buah. un robo. Tal vez no. Por lo menos 2 chiquiticos porque son casi esencial para el aliño. Está bien, vale la pena. Bueno, familia Bundebar, seguimos aquí una vez más con el videíto que empecé hace ya una semana. Estamos en proceso, bueno, estoy en este caso ahora, Dios y Diana están en la sala a seguir con el aliñado. Voy a mostrarles todo lo que compramos aquel día. Hay cosas que ya no están, la piña, por ejemplo, ya se fue. La fruta bomba al final estaba madura y no hice el dulce. Voy a tener que ir en estos días, hoy por la tarde, a comprar otra piña. Otra fruta bomba, perdón. Entonces, para el aliñado tenemos que compramos el otro día y se me olvidó hacer el resumen de la compra. Compramos la piña, compramos la fruta bomba, que al final no se va a usar. Compramos todos estos frutos rojos, cereza, mirtilos, grosella. Esto es bastante cómico, un poquito ácido, aparentemente. No son iguales que las grosellas que yo veía allá en Cuba, que ustedes creen. Ciruela, pero de aquí. No son parecidas tampoco a las de allá. Manzana, voy a hacer un dulce manzana ahora para echarlo también. Y aparte de eso, muchos frutos que ya estos están preparados. Estos, frutos secos, tamara seca y pasa. Mucha pasa. Y un aliñado no es aliñado sin un buen aguardiente. Un aguardiente de caña Sao Domingo, producido aquí en Portugal. La botellita que yo estoy pensando que vamos a necesitar una más grande. Esta es de casi 4 litros y me está pareciendo que 4 litros es muy poco para esto. Vamos a ver. Y para el que no lo sepan, yo creo que en toda Cuba no se hace el aliñado. Me parece que el aliñado es más de la región oriental, de Holguín hasta Santiago, Guantánamo, Granma, tal vez. Déjenme en los comentarios, díganme en qué regiones de Cuba se consume el aliñado. Y ahora sí, manos a la obra, me voy a poner a hacer los dulces. Entonces manténganse aquí para que vean el proceso. Más adelante les mostraré cómo queda todo ya envasado en el bidoncito este, en el pomito este. De hecho, tengo que armarlo porque tengo que meterle aquí, vean, y ya por ahí. Lo que esto no me conviene mucho porque el problema es que lo rico del aliñado son las fruticas. Y por aquí no hay fruta que salga, nada. Entonces esto lo que va a hacer es más bien coger frutica y un poquito de jugo. Todavía sigo pensando que vamos a tener que necesitar uno más grande o otro de este mismo tamaño. Hacemos dos. Este me gusta porque tiene la tapa de hermética. Este no. And it looks very pretty. This also looks kind of pretty, but this Yeah. one looks really pretty. This one looks really nice. So that one? Yes. Worst case, we get another one. It's not so expensive. It looks very elegant, very like a special occasion. And even if you have to put this stuff, which is metal, and put it here, and it's fermenting in there, is no problem with the metal. No. But it's just like tighter than twisty, I understand it. Or what is the... It's just more comfortable because then you have to tie it really strong and then I don't know if for me it's okay the big one as well. It's 8 liter and it's only €2 more. Let me see. To be honest, You want a big one. You just want to drink a lot of honey now. I saw you.
Entonces el otro, que era más grande, que era como de 8 litros, no tenía esta hermeticidad en la tapa. Y entonces... Y también una botella, que de hecho, por ahí yo tengo una botella que yo traje de Cuba. Mira, aquí yo traje de Cuba una botella de aliñado cuando mi sobrino. Entonces esto estaba llenito de aliñado. Lo que ya lo único que le quedan son 2 fruticas, si acaso. Es que huele. Si ustedes se imaginaran lo rico que huele esto. Huele. Me da la boca agua. No, de estas no. De esas no, mamita. Entonces voy a empezar con las manzanas. Voy a hacer un dulce de manzana. Y voy a hacer las manzanas. Y aparte de las manzanas voy a poner la ciruela y la cereza. A ver, en Cuba, por supuesto, no se le echa manzana. Pero aquí, como no hay muchas cosas de las que hay en Cuba, tenemos que improvisar. Ya está cogiendo forma ya. Le eché la ciruela, la manzana, cereza y ahora le estoy echando las uvas. Ya lo único que falta son estas cositas y los mirtilos. Todo eso se va para ahí, para la olla, para la misma olla. Después cuando se enfríe, lo echamos en su envase y luego le echamos el aguardiente. Y al final hay que dejarlo 3, 4 meses en un lugar oscuro, un lugar donde no se mueva mucho. Y después lo mejor que hay, la mejor bebida que hay. Bueno amigos, ya lo último que falta, voy a hacer el dulce de papaya. Ayer encontramos una verde, la primera que habíamos comprado, como ya les dije, se nos maduró, pero esta sí está un poco más verde, vamos a ver si resulta. Ah, y vean, ya está lavado ya el bidón de 8 litros, porque el que tenemos es este de 3 y está muy pequeño para la cantidad de dulce que hicimos. Definitivamente creo que encontré el que quiero, de 8 litros más o menos. Y creo que este está espectacular. ¿Qué tú crees? Yo creo. Y amigos, ahora sí vamos a hacer el aliñado. Vamos a mezclar. ¿No estás seguro que eso es lo que lleva? Porque en Cuba hay tantos frutos rojos. Mami, claro, pero esto es una versión europea. Aquí no hay fruto, en Cuba no hay fruto rojo, pero aquí no hay fruto de los que conseguimos allá en Cuba tan fácilmente. Falta la caña de azúcar, señores. Creo que es lo único que nos hace falta. Oye. Oye, Tiene esto. Huele muy rico. tiene de todo. El color es un color muy bonito. Todo lo que tiene, ya yo lo dije cuando yo lo estaba haciendo. Tendré que ver el video para saber qué tiene. Sí. So, in this first mezcla, we have uva, cherry, fruta boba. No, fruta bomba no. Sí, mira ahí. No, la fruta bomba está allí. Ah, okay. La fruta bomba está So, allí. we don't have here fruta boba. Fruit bomb. Que es fruit bomb. So, but now I'm speaking in English, so it's fruit bomb. O bomb fruit. No, aquí hay manzana, Apple, ciruela, super lighter, hay uva, debaters, cherries. cherry. Josie likes cherry. ¿Qué más? One more. Sí, son como 3 o 4 cosas. Yo 3 or 4 things. Diana. Y aquí la fruta bomba. A bomb fruit. Solo me falta Just rest. Just missing. I'm sorry. la caña de azúcar. The sugar caña. Cane. The sugar cane. Porque ella se lo tiene que tomar en cuanto para. Ella no, yo. ¿Tú? ¿Por qué? Y la visita. ¿En qué visita? A ver, en realidad esto es una bebida del oriente cubano, de la zona donde nosotros vivimos. Nosotros somos de Holguín. Yo y Diana somos de Holguín. Y también la mayoría de la familia de nosotros somos de Guantánamo. What's the matter? De Guantánamo. Entonces, en el oriente cubano, por lo general,
cuando una mujer está embarazada, se empieza a hacer esta bebida. Entonces se fermenta con alcohol y cuando la mujer pare, es que entonces todo el que va a la casa a ver el bebé, se le brinda un vasito de aliñado. Y por eso es que es una bebida tan famosa. Siempre que hay alguien embarazada, oye, voy a tomar aliñado. Cuando van a la casa, y dicen, ay, qué grande la barriga. Yo vengo para el aliñado. Bueno, a tuya todavía no. Te dicen, ay, qué grande. Bueno, tengo que estar aquí con la barriga. Dicen, ay, qué grande la barriga, yo voy a tomar aliñado. No entendí, o sea, imagínate, ya ahora nace, ¿no? La criatura aquí o en el oriente o donde sea. Sí, digo, porque no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo a Norquín, por ejemplo, ¿sabes? Voy a ir a tu casa, no voy a ver al bebé. Si me dan aliñado, yo voy, ¿sabes? Y dato también que se deja para los 15, o sea, esto se guarda también hasta los 15 de la bebé. Yo tengo mi botella. ¿Dónde? En Cuba. Cuando vayamos a Cuba, yo me tomaré, bueno, yo no, porque yo no puedo, ¿no? ¿Verdad? Yo no puedo, ¿no? ¿Quién es el que se toma el aliñado de los 15? Un poquitico tú. Bueno, cuando... Okay. Exacto, para hacer un brindis. Ok. Entonces, cuando vaya a Cuba, me tomaré... Mientras seas menor de edad, no puedes tomar aliñado, porque es bebidas alcohólicas. ¿Está bien? Cuando 15 todavía no se es mayor de edad. Voy a tomarme mi aliñado. A probar, así mira. Y les haremos un videito, porque como ya todos saben y habrán visto en videos anteriores, yo tengo 15. Y ahora sí. Déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un videito cuando vayamos a Cuba, Diana probando el aliñado de cuando ella nació. Es un aliñado añejo 15 años. Vamos a la primera. Aguardiente. Alcohol. Esto es una tradición que se hace en Cuba. Siempre que se abre una botella nueva. No vas a tirar para el piso. No, para el piso no, pero para aquí. A los santos. Y entonces se le echa. Es muy fuerte. Mira, eso es... Sí, no se huele. Enséñaselo a la cámara. Esas son las grosellas. This one looks weird from the color. I almost put it in. Oh my god, what if I put one in there? Eso no hace nada. Blondie. El alcohol quita todo eso. Are you sure? Claro. El que ya tenemos esos frutos en casa hace una semana y media. Y yo tengo mis dudas que todas esas frutas todavía están buenas. Entonces, no quiero que una se caiga por dentro y está mal y después el aliñado esté arruinado. Sí. ¿Qué alcohol? Eso se arregla. Dice Yossi que tiene más fruta que alcohol. Eso se arregla. Si la llevo para la playa y se le cae la toalla, ya te está escuchando grande. Con el café, Mira, no más aliñado por usted. Aliñado is worth it, but the way you smell on the cigarette, I have the feeling that I got a feeling. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. it has always this peel. With the peel? What is easier for you? With the piel? Yes. Yeah, with the piel. El chiquitico. Mira, menos mal que comprarme el grande, o si no, imposible. 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 Bueno, amigos, díganme qué ustedes creen de esta bebida, si la han hecho alguna vez, si son del oriente cubano, cuéntenme qué más le hubiesen echado al aliñado. En mi caso, me sigue faltando, que no he podido encontrar aquí en Portugal, por lo menos en la zona donde yo vivo, la caña de azúcar, porque la caña de azúcar, después que está aquí adentro, él absorbe toda el ron. Entonces, cuando lo estás probando, que pruebas una caña, nada más es morderla y todo el jugo sale. Y sale todo el jugo con el alcohol y es bien rico. Por supuesto, hay frutas que aquí no se dan, que se dan en Cuba, que aquí es muy difícil de conseguir. Pero bueno, creo que va a quedar bien. La idea es tener suficiente, por lo menos para los amigos que nos visiten aquí en la casa. Bueno, suficiente para los amigos, suficiente para Yossi cuando para Yossi cuando pueda celebrar cuando pueda beber, para guardarle una botellita para los 15. Queremos, dentro de lo posible, llevarle una botellita a mi gente en Cuba. No quiero mezclar. Y a la familia de Yossi allá en Alemania.
No puede, yo sí no puede porque es alcohol y yo sí no puedo beber alcohol. Y nada, amigos. Ya estoy muy emocionada. Ahora esto se deja reposar 3, 4 meses hasta que Yossi para. Y cuando Yossi para, el primer buchazo me lo voy a dar yo. Pero no en el hospital. No. Y ahora lo tapamos con un nailito para que hermetice bien. Está bien arreglado. Sí. ¡Hostia! Y bueno, ya después que está hecho, vean, está el alcohol con la fruta. Se procede a guardar en un lugar bien oscuro, un lugar donde no haya mucho movimiento. Y ya, él se queda ahí y va a estar ahí durante los próximos 3, 4 meses. Cuando Yossi para, el primer buche sale de ahí. Así que nos vemos cuando Yossi para. Si te gustó este video, dinos en los comentarios, dale like, suscríbete si no te has suscrito. Nuestra familia Bundebar, cógelo. Suscríbete para que veas cómo va a ser el resultado dentro de 3 meses. Cuéntanos si alguna vez has probado el aliñado cubano y si te gustaría probarlo, ¿por qué no? Si vienes aquí a Porto y nos haces la visita después que Yossi para, te puedo dar un poquitico, pero solo un poquitico porque tú sabes, eso es para nosotros. Así que, chao, mi gente. Como dice Mami Cari, dulces sueños y feliz amanecer. Chao, chao.